Amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Démosle un aplauso más al Señor para darle gracias, porque lo hemos visto moverse durante esta semana, lo hemos visto, lo hemos sentido. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás en este lugar, Padre. Gracias, 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 Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Bueno, pues la verdad que hay mucha gratitud en mi corazón por ver lo que el Señor lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, por ver que queremos más, y eso me llena mi corazón realmente, de ver que tenemos hambre, que tenemos sed, y que el Señor ha sido bueno en derramarse en este lugar, ¿verdad? Y ahora que hemos estado viendo sobre las demostraciones del Espíritu, realmente no puede ser cómo el Señor se ha mostrado, ¿verdad? Y no podemos negar que tenemos una experiencia con el Señor. No podemos negar de lo que Él está haciendo, porque nuestro corazón está siendo transformado, y el Espíritu Santo lo que viene es demostrarlo y expresarlo, ¿verdad? De manera, pues, ustedes lo han visto, lo han experimentado. Entonces, gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a seguir tocando el tema de las armas del cristiano. Lo hemos estado viendo y lo hemos visto a través del tabernáculo, y la semana pasada pues vimos sobre el poder del Espíritu Santo a través de la alabanza, y hoy vamos a seguir tocando el poder del Espíritu Santo, pero nos vamos a enfocar en la oración. Y aquí comenzamos a ver que cuando hablamos de la oración ya no estamos hablando de algo que pasa así gratuito, ¿verdad? Que es para nosotros, que es un don, sino que eso es ya algo que nos toca a nosotros trabajar, ¿verdad? Vimos antes cómo el Señor nos ha dado su sangre, ¿verdad? Para cubrir nuestros pecados. Hemos visto cómo el Señor nos ha dado su agua para limpiarnos de toda ira, de toda contienda, de todas dudas. Vimos cómo sus aguas también nos limpian para que nosotros podamos perdonar a los demás. Y comenzamos a ver cómo recibimos nosotros el don, el fuego del Espíritu Santo para llenar nuestra vida y así manifestarlo, expresarnos a través de la alabanza para tener victoria, para obtener la verdad que la victoria que hemos obtenido acá, y para demostrarle y expresar nuestra gratitud con el Señor. Y todo esto pues lo hemos recibido en el atrio, ustedes lo han visto, como les repito, son cosas gratuitas, son dones que el Señor nos ha dado para que nosotros pues ahora hagamos algo con eso que el Señor nos dio. Y eso nos va a ayudar a que nosotros sigamos creciendo en nuestro caminar a través de todo el recorrido que tenemos que hacer como cristianos, ¿verdad? Ya no es solo para que nosotros, qué bonito, que alabamos, venimos acá a la iglesia a alabar, venimos acá a la iglesia a orar juntos, y la verdad que bonito una vez a la semana que vengamos, pero eso no se tiene que quedar solo en este lugar. Esto es para que nosotros lo llevemos a nuestra casa, y que en el lugar donde nosotros estemos, nosotros practiquemos y usemos esas cosas que el Señor nos ha dado, porque no nos lo dio solo para que nosotros no hagamos nada con eso, es para algo, para que nosotros sigamos creciendo. Entonces hoy vamos a ver el siguiente paso, que es la oración. Nosotros ahí ya estamos entrando al lugar santo, y cuando nosotros primero hablemos un poco de las demostraciones, porque creo que eso es importante que hablemos de eso. Cuando nosotros hablamos del altar de incienso, ¿verdad? El altar de la oración, cuando ya estamos hablando de ese mueble, pues estamos agarrando, ese es el punto donde llegamos el fuego que hemos recibido ya en el atrio, ahora lo llevamos al siguiente mueble, ¿verdad? Y entonces ese fuego que representa el Espíritu Santo, eso es lo que nos llena a nosotros. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, pues se demuestra. ¿Y qué significa demostrarse? Cuando hablamos de las demostraciones del Espíritu Santo, estamos hablando cuando hablamos de demostraciones, eso significa mostrar, señalar. Es una indicación, una manifestación o exhibir. Cuando nosotros demostramos, estamos hablando de algo que estamos enseñando, estamos dando crédito, estamos comprobando. Y otra definición es un acto o un medio para hacer que algo sea evidente. Es una exhibición de fuerza armada. Un ejemplo,
Las demostraciones del Espíritu Santo, ya sea a través de la alabanza o la oración que ustedes han experimentado acá, nos ayuda a nosotros a demostrar, a exhibir quién habita en nosotros. Y no es solo una exhibición para que el resto de la gente lo vea, sino que nosotros le estamos exhibiendo, demostrando a nuestra propia carne. Al enemigo le estamos demostrando. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo adentro, venimos y le decimos: hey, enemigo, tú sabes quién soy yo fui comprada por la sangre de Cristo. Y esas demostraciones, cuando gritamos, cuando alabamos, cuando zapateamos, cuando saltamos, le estamos demostrando al enemigo, a nuestra carne, a quién le pertenecemos y quién habita en nosotros. Y por supuesto, ¿verdad? Hay diferentes niveles de la oración, hay diferentes formas que nosotros nos demostramos y expresamos. Pero es importante ver que cuando nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder tener estas experiencias. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, pues hay poder en eso, ¿verdad? En esas demostraciones hay poder. En Hechos 1:8, vamos rapidito a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces hablamos del poder que recibimos a través del Espíritu Santo, el poder que somos llenos, ese poder dunamis, que significa fuerza, ¿verdad? Significa milagro, violencia. Y entonces nosotros recibimos eso, somos llenos del Espíritu Santo para demostrar y ser testigos. Y esto ya lo hemos visto, somos testigos. Pero como les digo, no es solo para aquellos que nos rodean, sino que es ser testigos a nosotros mismos, ser testigos a nuestra carne, de quién habita en nosotros. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo también tenemos este poder para expresarnos. Creo que Pedro lo dice, que a través de milagros y prodigios él se expresaba, pero era únicamente por medio del Espíritu Santo, porque en nuestra naturaleza no podemos hacer eso, pues nosotros como humanos no nos podemos expresar de esa manera, y lo dice Pedro, ¿verdad? Sino que es a través del Espíritu Santo que lo podemos hacer. Y por eso es tan importante que nosotros, pues, primero seamos llenos del Espíritu Santo, y cuando seamos llenos del Espíritu Santo, que nosotros podamos dejar que Él obre en nuestro corazón y poder expresarlo, exhibirlo, ¿verdad? Y como les digo, no es solamente acá, sino que es en nuestra habitación, en nuestro lugar, aparte, fuera de todo este lugar, porque podemos venir. Es mucho más fácil estar en un lugar donde todos están haciendo lo mismo, que fácil es venir y meternos a orar, a meternos a alabar, ¿verdad? Expresarnos, saltar. Pero la pregunta es: ¿lo han hecho en sus cuartos? ¿Lo han hecho en sus cuartos? Porque Dios es un Dios demostrativo, y tenemos a Jesús acá. Creo que lo podemos hacer, ¿o no? O sea, vean el monte Sinaí, ¿verdad? Cuando Dios se manifestó de esa manera tan increíble. O sea, no fue de una manera callada. Cuando nosotros recibimos al Señor acá, ¿cómo poder quedarnos callados? O sea, ¿cómo poder quedarnos callados y decir, o sea, ¿quién habita dentro de mí? Él me salvó, me rescató. Y entonces podemos decir nosotros: Señor, gloria a ti, te damos gracias, te bendecimos. Y eso solo por medio del Espíritu Santo. Y lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer no solo en este lugar, sino que en nuestras casas, en nuestros carros y en todo momento. Entonces, hablemos de la oración en específico. ¿Por qué oramos? O sea, ¿por qué orar? ¿Alguien? ¿Oramos? Oramos para hablar con Dios, ¿verdad? Si vamos a construir una relación con quien nos salvó, creo que primero por lo menos le deberíamos de hablar, ¿no creen? O sea, si ustedes van a construir una relación con alguien, si ustedes van a tener acaban de conocer a alguien, un nuevo amigo, nueva amiga, y no le hablan, o sea, no se construye ninguna relación, no hay comunicación, ¿verdad? Entonces mínimo por lo menos hablarle, ¿verdad? Y así comienza nuestra relación de oración con el Señor. Cuando nosotros venimos y nos tomamos un tiempo para conocerlo, tomámonos un tiempo para conocerlo, para hablarle, porque cuando oramos nosotros primero pues es comunicación, pero por el otro lado también es que expresamos nuestra necesidad y dependencia del Señor, porque no podemos seguir creciendo si no hablamos con Dios.
No podemos seguir creciendo y metiéndonos más y dejar que Él nos transforme y nos cambie nuestra naturaleza si no nos acercamos a Él, si no lo buscamos, si no tenemos un momento a solas con Él. Entonces lo necesitamos para tener comunión. Y cuando oramos, orar pues significa pedir, significa suplicar, adorar, preguntar. Y eso involucra realmente no solamente hablar, sino también escuchar, ¿verdad? Entonces por eso hay momentos en nuestro tiempo de oración que podemos mantenernos en silencio para escuchar la voz del Señor. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de la oración, estamos hablando, lo vemos en el tabernáculo, lo encontramos en el centro de nuestra experiencia cristiana y lo hemos hablado, ¿verdad? Como la oración es el corazón de toda experiencia cristiana, es el que le da vida al resto, lo ponemos como el corazón porque el corazón pues mueve toda la sangre. Es lo mismo, ¿verdad? Nosotros nos mueve, ahí vemos que convergen las tres dones que vimos desde un principio. Lo vemos que en el altar de incienso encontramos la sangre, porque venían y derramaban sangre en los cuernos del altar, la sangre por pecados por hierro, ¿verdad? Que son pecados que no sabemos que nosotros hacíamos, venían y derramaban y ponían un poco de sangre ahí, y la sangre de la expiación. También vemos, tal vez no vemos el agua en específico, pero recuérdense el agua, ¿qué es lo que estaba en el agua? O sea, lo que hacía nuestra experiencia con el agua en el lavacro no es el agua de por sí. ¿Qué es lo que es? El nombre. ¿Y qué era lo que encontrábamos en el altar de incienso? En la oración, ahí encontrábamos, el incienso se componía de 5 ingredientes y esos 5 ingredientes representan el nombre. Entonces en el altar encontramos la sangre, el nombre, o sea, el agua, digamos lo que podemos decir, la experiencia del agua, la experiencia con el nombre, y el fuego, porque traían el fuego del altar de abajo y lo traían hasta arriba, hasta el corazón, ¿verdad? Entonces en el altar de la oración tenemos las 3 experiencias que podemos venir y nosotros constantemente echar mano. Entonces echamos manos de eso. Cuando nosotros somos llenos, podemos acercarnos al Señor y encontrar y vemos la sangre del Señor, vemos la sangre. Entonces por eso cuando nosotros oramos nos recordamos de que el Señor ya nos perdonó, ¿verdad? Encontramos la sangre, encontramos su nombre y podemos levantar el nombre del Señor como incienso. Y encontramos su fuego, ¿verdad? Que nos llena, que nos purifica, que nos quema. Y por eso podemos levantar un olor agradable y fragante al Señor. Bueno, entonces, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo podemos crecer en nuestra experiencia de oración? Primero, pues, entender que hay una balanza entre orar en público, que es lo que hacemos acá, que es importante, no podemos decir que no es importante porque lo es, pero lo que nos vamos a enfocar es en nuestra oración en privado, porque ahí es donde construimos la relación en nuestra vida de oración. Entonces, comencemos porque el Señor nos enseñó, Jesús nos dejó claro cómo tenemos que orar. Vámonos a Mateo 6. Mateo 6. Mateo, comencemos en el versículo 5. ¿Estamos ahí? Amén. Mateo 6, 5. Y nos vamos a ir deteniendo poco a poco. Bueno, dice, y cuando ores, ¿verdad? Aquí Jesús le está diciendo como diferentes cosas que tenían que hacer, ¿verdad? Y les dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Entonces ella nos está diciendo, entra en tu aposento, ella nos está dando una clave, ¿verdad? Y el aposento es lo que nosotros nos referimos como nuestro cuarto de oración. Significa cámara en el suelo o el interior de una casa oriental, un lugar para retiro, una cámara secreta, un closet, defensa, proteger, cubrir. Entonces le dice, entra a tu aposento, ¿verdad? Entremos a un lugar sagrado, un lugar específico para que nosotros podamos tener esa intimidad con el Señor. Por eso es súper importante que nosotros pues apartemos un lugar, ya sea donde estemos, y si no es un cuarto o el baño o donde sea, en su carro, pero es un lugar donde ustedes puedan tener intimidad con el Señor. Y esto es lindo porque el Señor desde un principio pues está diciendo como retirarnos, ¿verdad? Entra en tu aposento, retírate, ¿verdad? Y Jesús lo hacía cuando Él oraba, ¿verdad? Se alejaba de todo el resto de gente y se iba al desierto. Y hay una relación que, pues el desierto con la oración, ¿verdad? Que es importante que nosotros estemos en un desierto, solitos, para que podamos hablar y escuchar a Dios. Y luego dice, bueno, entonces entra en tu aposento y cerrada la puerta,
Y aquí me encanta esto, porque cuando decimos cerrar la puerta, uno pensamos, voy a cerrar la puerta de mi cuarto, ¿verdad? Pero ¿qué tal cerremos la puerta de todas distracciones, ¿verdad? De todos nuestros afanes, es decir, voy a dejar afuera un momento solo con el Señor. Y aquí nuevamente me quiero enfocar, porque el enemigo es bien astuto. El enemigo no quiere que nosotros nos acerquemos a nuestro cuarto de oración, no quiere que nosotros tengamos ese momento de comunión, porque él sabe perfectamente las victorias que podemos obtener en ese lugar. Entonces, cuando nosotros está diciendo cierra esa puerta, ¿a quién dejamos afuera? Al enemigo lo podemos dejar afuera. Por eso él está tan preocupado y nos llena de voces, y nosotros escuchamos las voces que no, ¿por qué te vas a acercar al Señor? El Señor no te va a perdonar. Pero cuando nosotros entramos al cuarto de oración y vemos la sangre que está puesto ahí, el enemigo sabe perfectamente que eso no puede contra eso. Ahí ya encontramos la sangre. Entonces por eso nos recordamos que ya fuimos perdonados y nos encontramos con su sangre en el altar. Entonces a mí me encantó, porque una vez escuché que el pastor decía que ¿qué fue lo que dijo? Sí, que era como estaba la sangre en el altar de oración, era como una casa de sangre. Entonces nosotros cuando entramos y cerramos la puerta, pues estamos cubiertos, estamos sobre la cobertura de la sangre del Señor, y por eso el enemigo no nos puede atacar. Dentro de eso, porque ustedes cuando están orando, ¿verdad? No comienzan, lo que comienzan es a arrepentirse, ¿verdad? Y vuelven al Señor, pero ya no dejan de escuchar las acusaciones del diablo. Entonces por eso cuando cerramos la puerta, ahí ya se le acabó, ya primera victoria que obtenemos. Únicamente ya al acercarnos a nuestro cuarto de oración ya tenemos la primera victoria, porque ya paramos de escuchar al enemigo, ya paramos de escuchar las acusaciones del diablo que nos dice que no vale la pena, pero sí vale la pena porque el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Y leamos, dejen su dedo en Mateo, pero vamos al Salmo 32. Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí vemos entonces que encontramos ese refugio, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y expresamos, llegamos y nos acercamos al altar, ¿verdad? Y comenzamos a orar y nos comenzamos a arrepentir. Encontramos ese refugio, esa casa de sangre que está para nosotros, para que nosotros nos acerquemos al Señor. Bueno, y de ahí regresamos a Mateo 6. Entonces ya vimos que es entrar a nuestro aposento, ¿verdad? Encontrar ese lugar para que nosotros, y como les digo, no tienen que ser, como hoy no fui a mi esquinita, ¿verdad? A orar, no lo pueden hacer en otro lado. Claro que se puede hacer en cualquier otro lado, en su carro, lo que sea, pero es importante, ¿verdad? Que recalquemos que es separarnos, es un lugar donde podamos tener intimidad y comunión con Dios. Y cerrada la puerta, ¿verdad? Cerrada la puerta, todas las distracciones, cerrada la puerta porque ya dejamos al diablo afuera. Y dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y estar en lo secreto significa que Él estaba escondido de primero, ¿verdad? O sea, que Él estaba escondido y solo estaba esperando que nosotros nos acerquemos para que nosotros podamos encontrarlo. ¿Y qué es lo que encontramos cuando nos encontramos a nuestro Padre que está en lo secreto? Bueno, realmente nosotros llegamos a encontrar nueva sabiduría, ¿verdad? Encontramos la verdad, nos topamos con nuevas revelaciones de las cosas que Él nos ha dado. Encontramos su perdón, encontramos nuevos niveles de perdón, nuevos niveles de gracia, y nos recordamos, ¿verdad?, de las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y ahí es en ese lugar es donde pues todos los principios espirituales que hemos estado viendo en su palabra cobran vida. Y únicamente eso puede pasar si nosotros nos alejamos, ¿verdad? Si nosotros tenemos ese momento a solas con Dios, cuando nosotros venimos y nos acercamos a Él, podemos tener la sangre, el fuego, el agua, podemos venir y entonces ya podemos llevar esa luz, ¿verdad?, de su palabra, la traemos también hasta el cuarto de oración, y esas cosas cobran vida. Y leamos Salmo 51, 6. Salmo 51, 6. Y dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, solo en lo secreto, solo en esos lugares de intimidad vamos a encontrar secretos y principios maravillosos con el Señor. Y yo creo que ustedes si lo han hecho, ¿verdad? Que lo han experimentado, que únicamente en esos lugares es cuando de la nada están leyendo algo y cuando comienzan a orar y eso cobra vida y uno puede explotar, ¿verdad? Porque el Señor les ha revelado eso. A mí a veces me ha pasado que yo oro leyendo salmos a veces, ¿verdad? Como que oro con los salmos y les prometo que eso se le explota a uno la cabeza. Porque esas cosas van cobrando vida y entonces ya se vuelven suyo. Entonces no solamente ya se vuelven suyo, ya no se lo pueden quitar. Entonces esos los llevan a nuevos niveles de gratitud. Señor es bueno, sí. Entonces es que eso es tan importante, ¿verdad? Que nosotros crezcamos en nuestra relación con el Señor, y eso solo se puede hacer en el corazón de Él. Solo se puede hacer en el corazón de Él, nosotros buscándolo a Él en lo secreto para que tengamos nuevas revelaciones de Él. Bueno, iniciamos en Mateo 6, de regreso a Mateo 6, perdón. Entonces, vamos, entra en tu aposento, cerrá la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y recordemos, ahí nos está diciendo de una vez, ora a tu Padre, para que nos recordemos quién es Él, ¿verdad? Que está en lo secreto, y dice, y tu Padre ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serían oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Entonces, primero dicen no usando vanas repeticiones, y vanas repeticiones es vacías, ¿verdad? Sin valor, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a orar y solo repetimos, ay Señor, yo quiero esto, Señor, dame aquello, y repetimos y están vacías. ¿Y qué es lo que el Señor le gusta? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Sino que es un corazón contrito y humillado, un corazón sincero. Entonces lo que el Señor busca es que cuando nosotros oremos, vengamos de la forma más sincera, y si estamos hechos lata, pues lleguemos hechos latas, porque el Señor eso es lo que busca, ¿verdad? No, Él no quiere que lleguemos perfectos y santos y digamos y rectos, y aquí estoy, Señor, y te vengo y levanto oraciones. No, lo que el Señor quiere es que nosotros vengamos y decir, Señor, me duele, Señor, no entiendo, Señor, estoy confundido, Señor, tengo miedo. Que vengamos con esa sinceridad de nuestro corazón y le expresemos todo, le vengamos y le abramos nuestro corazón. Usualmente las mujeres somos la que, pues yo no sé, pero como que tendemos a abrirnos bien rápidamente y contar y cosas así, ¿verdad? Y hay muchas veces que nos mantenemos cerradas también, ¿verdad? Pero ¿quién mejor que nosotros venir y expresarnos y explotar y decirle, Señor, todo lo que nuestro corazón tiene, ¿verdad? Para venir y entregárselo al Señor y rendirnos por completo a Él, ¿verdad? Y lo más lindo es que dice, lo mejor es que dice, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenés necesidad. O sea, ustedes tal vez preocupados, con miedo, ¿verdad? Acercarse al Señor de que hice esto, hice aquello, y el Señor ya sabe la necesidad que teníamos. El Señor ya sabía perfectamente lo que necesitábamos. Él sabía perfectamente la porción de la palabra que nos iba a dar en nuestro cuarto de oración, sabía perfectamente la porción de su sangre que nos iba a dar en ese momento, la porción de su nombre que nos iba a dar en ese momento. No hay necesidad que nosotros nos escondamos. O sea, ¿por qué escondernos si el Señor sabe perfectamente lo que necesitamos? Entonces es acercarnos a Él y tener esa comunión con Él y expresarnos sinceramente con Él, porque Él ya nos conoce y Él sabe lo que necesitamos. Entonces creo que aquí queda bastante claro, ¿verdad? Nuestra necesidad de que nosotros lleguemos y nos acerquemos a Él, y es nuestra responsabilidad. Y la palabra dice que, bueno, si quieren hacerlo, ¿verdad? Es importante que lo hagamos en las mañanas. El Señor pues les da su porción del maná, ¿se acuerdan? Le da su porción en la mañana al pueblo, y lo tenían que ir a recoger, y que eso les sustentara para el día. Lo mismo con la oración, ¿verdad? Lo vemos con la palabra como que sí es una porción de la palabra, pero también con la oración. Que vayamos y recibamos nuestra porción del día, llenemos nuestro tanquecito de amor con el Señor en la mañana, ¿verdad? Y que seamos diligentes. Vamos a regresar a Mateo, pero vamos ahora a Santiago 5. Santiago 5:13. Santiago 5:13. Y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido?
Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esto es importantísimo, la oración eficaz del justo. Es ser eficaz, que nosotros cada vez que nosotros oramos y somos eficaces, somos activos, somos fervientes en oración. Eso viene de una palabra que significa ser firme, vigor, producir potencia y violencia, ¿verdad? Cuando nosotros somos violentos, y la palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, ¿verdad? Nosotros debemos ser eficaces en nuestra oración, ser eficaz, ser violentos en nuestra oración para nosotros venir. Y dice, ¿qué es lo que dice de ser? Que cuando nosotros somos oradores eficaces, podemos mucho. O sea, podemos lograr mucho. ¿Y qué es mucho, verdad? Nosotros podemos pensar, ay, el Señor me va a dar mucho, ¿verdad? Vamos a obtener muchas cosas, pero no. Podemos tener muchas victorias, podemos tener una nueva porción de su palabra. Si podemos mucho, podemos ser cambiados y transformados. Entonces, todo eso, mucho, el Señor puede hacer en nuestro cuarto de oración. Y por eso cuando oramos, regresemos a Mateo 6. Mateo 6, y ahora vamos por el versículo 9. Y ahí comienzan los modelos de oración. Y creo que Jesús nos dejó un modelo de oración del Padre Nuestro, no para que sea repetido como Padre Nuestro que estás en el cielo, o sea, porque ahí se vuelven vanas palabrerías. Lo que importa es el significado. Esto es un modelo para nosotros de cómo deberíamos de orar. Como también es el que usamos nosotros como cuando oramos a través del tabernáculo, que comenzamos dando gracias, venimos y nos lavamos las manos de todo enojo, de toda ira, de toda duda, de contiendas, nos lavamos los pies del polvo del rechazo, venimos y ahora nos arrepentimos. Entonces son modelos para que nos ayuden a nosotros a orar y pensar en lo que estamos orando, ¿verdad? Y a orar en entendimiento. Y la oración del Padre Nuestro, si quieren lo leemos rápido, pero es para que pensemos que no es solo Padre Nuestro que estás en el cielo, sino que es vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces aquí estamos reconociendo, Padre, tú eres primero, estamos diciendo Padre Nuestro, o sea, tú eres mi Padre que estás en el cielo, ¿verdad? Estás sobre todas las cosas, estás sobre toda cosa creada, sobre cualquier situación en la que estoy. Padre Nuestro, tú estás sobre todo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Aquí le estamos dando gloria y honra a Él, ¿verdad? Entonces no significa que yo voy a decir santificado sea tu nombre, sino que es, Señor, tú eres santo, tú eres justo, tú eres bueno, te doy gloria, te doy honra, levanto tu nombre. Eso es lo que significa, ¿verdad? Venga tu reino. ¿Y qué es tu reino? Tu reino en mi corazón, ¿verdad? Venga tu reino en tu corazón, es decir, que se haga tu reino en mi corazón, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, tu voluntad, que en toda situación que se haga tu voluntad, no lo que yo quiero. Yo a pesar puedo estar pasando por cualquier situación, pero que se haga tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es lo que está diciendo? Dame tu porción de la palabra que necesito para sustentarme. Ya, necesito tu palabra, dame lo que necesito para hoy, dame las fuerzas que necesito hoy, ¿verdad? Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, perdóname por mis iniquidades, por mis transgresiones, por mis pecados, por mis ofensas, ¿verdad? Y también dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces también, Señor, ayúdame a perdonar, ¿verdad? Yo perdono a estas personas, me han lastimado, etcétera, etcétera. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí lo que está diciendo es que no es que más líbranos del mal, es líbranos de que nosotros aprendamos las cosas de la mala manera, sino que aprendamos las cosas a las buenas, porque hemos aprendido que vamos a tener circunstancias y aflicciones durante todo el momento, pero el Señor es, líbrame que yo, ¿cómo lo pongo? Que es, líbrame de que nosotros tengamos que aprender las cosas por las malas, por el dolor, que lo aprendamos por el lado bueno, ¿verdad? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Entonces nuevamente reconocer, Señor, porque tú eres dueño de todo, tú eres dueño de mi vida, eres dueño de esta situación, entonces darle gloria y honra a Él. Entonces esto es un modelo, no es para que nosotros como que lo leamos y ay qué bonito ya estuvo, ¿verdad? Sino que es un modelo para guiar nuestras oraciones, para que veamos que durante la oración pues tenemos que dar gracias, tenemos que reconocer quién es Él, tenemos que pedir perdón, extender perdón, tenemos que pedir nuestra porción de la palabra, ya. Entonces todo eso son modelos que nosotros tenemos a nuestro alcance para que nos ayuden a orar. Pero como Dios es infinito, ¿no?
Entonces no hay una manera, una estructura como que así tiene que hacer, yo tengo que pasar por todos estos pasos para orar y comunicarme con Dios, ¿verdad? Como que si fuera clave secreta, no. O sea, lo hemos visto acá, o sea, cómo el Señor se ha demostrado, no lo podemos contener. Entonces hay diferentes momentos en la oración, hay momentos en oración donde nos vamos a mantener en silencio también. Pero hemos estudiado que hay diferentes niveles de oración y comenzamos del primero con que es la oración de petición o nuestra oración en entendimiento, ¿verdad? Con palabras que venimos y le decimos, Señor, perdóname, y podemos usar estos modelos. Usamos el modelo del Padre Nuestro, usamos el modelo del tabernáculo, donde realmente con nuestro entendimiento le estamos hablando y pidiendo al Señor, ¿verdad? Las cosas, y le pedimos, Señor, ayúdame con esto, Señor, cámbiame en aquello, Señor, te necesito para esto, y comenzamos a pedir, ¿verdad? Entonces, ese es el primer nivel, ¿verdad? Es el más básico. Y el Señor nos dice hasta cómo deberíamos orar de esa manera, porque dice, cuando pidan, pidan en mi nombre. ¿Y qué es un nombre? No es que no pensemos también que cuando pidamos, como cuando decimos, y te lo pido en nombre del Señor Jesús, que eso es como, ahí está, el Señor nos responde de inmediato, ¿verdad? No va a ser, Señor, yo te pido en nombre de Jesús que me des un carro nuevo. Y ahí está, no. Dice, piden en mi nombre, ¿verdad? Y dice, por eso dice el Señor de que cuando piden, piden mal, ¿verdad? Que están pidiendo, pero piden mal. ¿Por qué? Porque deben pedir en el nombre de Él, en su naturaleza, en su carácter, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la naturaleza y el carácter del Señor si no lo conocemos? O sea, ¿cómo sabemos cómo pedir si no lo conocemos a Él? Si no sabemos cuál es su carácter y cuál es su voluntad. O sea, entonces por eso tenemos que pedir en su nombre, en su naturaleza, en su carácter. Y a medida que vamos conociendo más al Señor, pues vamos a venir y tener pues más victorias, vamos a obtener, porque vamos a saber qué es lo que el Señor quisiera, ¿verdad? Como cuando ustedes conocen y tienen amigos, ustedes saben y van a entender que cierta comida no les gusta o ciertas cosas sí les gustan. Entonces, cuando a medida que van conociendo más a una persona, la misma manera con el Señor, veámoslo así, perdón que lo traiga algo tan natural, pero es una forma para que nosotros entendamos. Necesitamos conocerlo para saber cuál es su voluntad, para saber qué le gusta, para saber cuál es su carácter y de qué manera pedir. Entonces, y ahora leamos Santiago, ya no vamos a estar más en Mateo, vamos a Santiago 1 de primero. Santiago 1, ¿cuál es? Perdón, Santiago 1:6. Que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Entonces, cuando pidamos, ¿verdad? Pidamos en su nombre, pidamos en fe. En fe es porque conocemos, vamos a tener fe porque lo conocemos a Él. A medida de que vamos conociendo al Señor, vamos a tener más confianza en Él y entonces obviamente vamos a tener fe. Y la fe, como la fe es un fruto, entonces vamos a tener más fe, entre más confiamos en Él y confiamos más en Él porque lo conocemos más a Él. Y Santiago 4:3, que era lo que les decía, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, más claro y más sencillo no se puede, o sea, piden mal, ¿verdad? Porque lo pedimos para complacer su yo, ¿verdad? Complacer y llenar el vacío que ustedes necesitan, lo que ustedes quieren, lo que quieren hacer es su voluntad. Bueno, entonces ese es el primer nivel de oración, cuando nosotros estamos en la oración de petición, la oración en entendimiento. Y luego, pues a medida que nosotros vamos orando y vamos creciendo en nuestro tiempo de oración, pues comenzamos a orar en lenguas. Y es desde cuando ya el Espíritu Santo pues ya comienza a hablar a través de nosotros, porque no estamos orando en nuestro entendimiento, sino que en el idioma de Dios, ¿verdad? Estamos hablando, dejando que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros para que Él se mueva, ¿verdad? Y que Él pida de acuerdo a su voluntad. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, del 2 al 4. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, ahí me voy a parar, porque cuando estamos hablando, comenzamos a hablar en lenguas, que es lo que vemos ustedes acá. O sea, por eso comenzamos nosotros con un momento de oración, de petición, de entendimiento, y luego comenzamos a dejar que el Espíritu Santo fluya, ¿verdad? Que Él ora en lenguas.
Porque dice, cuando oramos en lenguas no estamos, es para nuestra propia edificación, porque le estamos clamando como en el idioma de Dios. Y entonces nos estamos haciendo a un lado. Y por eso va subiendo de nivel, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a orar en lenguas, comenzamos como, por eso cuando a veces somos llenos del Espíritu Santo por primera vez, el pastor lo ha explicado, que le dio una palabra, una lengua, ¿verdad? Y luego a medida que vamos creciendo en oración y creciendo más espiritualmente, pues se van agregando más palabras, ¿verdad? Como niños, ¿verdad? Que vamos aprendiendo más palabras. Y ahora vamos a Romanos 8. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces eso es lo que pasa cuando oramos en lenguas. No es de que ese es el Espíritu Santo que intercede a través de nosotros porque sabe cuál es la voluntad del Padre. No es nuestra voluntad. Porque cuando nosotros oramos en entendimiento estamos pidiendo lo que nosotros queremos. Señor, sáname, ¿verdad? O Señor, cambia esta situación. Pero que sí no es lo que Dios quiere. Entonces es a través del Espíritu Santo que Él viene y comienza a orar a través de nosotros de acuerdo a la voluntad del Padre. No de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a la voluntad del Padre. Y a medida que nosotros vamos orando en lenguas, pues por eso entonces comenzamos en oración en petición, oración en lenguas, y luego comienza la intercesión. Y esa es una forma más acelerada, y yo sé que lo han escuchado, ¿verdad? Una forma más acelerada, como una cinta de grabación, ¿verdad? Que va más rápido, y las lenguas fluyen y fluyen y fluyen. Y eso interceder significa encontrarse con, conferenciar, suplicar, alcanzar, chocar con, ya sea por accidente o con violencia. Alumbrar. Entonces cuando nosotros estamos orando es como que pues el Espíritu Santo comienza a tomar posesión de nosotros, comenzamos a orar en lenguas más rápidas, y eso es lo que Jesús decía, que de ustedes de su interior, cuando reciban al Espíritu Santo correrán ríos de agua viva. Ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es la intercesión del Espíritu Santo, que es a través de Él que comienzan estas oraciones y nos limpian, porque el pastor lo explicaba, ¿verdad? Que esas lenguas, ¿verdad? Que van tan rápido, esa intercesión es lo que nos va a limpiar y nos va a ir transformando, porque nosotros cuando oramos no le decimos, Señor, tal vez como que cámbiame de esta manera o cámbiame de otra. El Espíritu Santo viene y comienza a orar, ¿verdad? Actúa y comienza, mete el acelerador y comenzamos a ver cómo Él intercede y nos va limpiando. Yo no sé si ustedes han terminado de orar en lenguas y de la nada sienten como esa paz, esa seguridad, se sienten limpios, porque es el Espíritu Santo que lo ha hecho. O sea, no es algo que ustedes hayan hecho, sino que es el Espíritu Santo que vino y como corriente viene a limpiarnos. Y es lo que es algo como que impetuoso, ¿verdad? Algo así que nos viene a transformar y a cambiar, y no nos podemos quedar igual. No nos podemos quedar igual cuando nosotros intercedemos y oramos en lenguas. Bueno, entonces es el tercer nivel, y luego viene el otro nivel, que también creo que lo han experimentado muchos, que es el labor de parto. Cuando nosotros intercedemos es como que si fuera hacia arriba, la oración se vuelve como hacia arriba y hacia afuera, mientras que el labor de partos lo que es al revés, es hacia adentro y hacia abajo. Entonces la oración de labor de partos, nuestras oraciones están fluyendo hacia adentro de nosotros. Y que le decimos esto, bueno, porque lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero recordemos que todo lo natural es reflejo de lo espiritual. Entonces, como una mujer da vida, ¿verdad? Da en su punto de alumbramiento, antes de que venga el alumbramiento, antes que venga y dé a luz y venga una nueva vida, ¿qué hay? Hay dolor. Entonces, esa es la oración de dolor de parto, ¿verdad? Que nosotros estamos intercediendo de una manera, y no somos nosotros, es el Espíritu Santo a través de nosotros, que comienza con una presión interior, que comienza con ese... O sea, que no hay forma de expresarlo, ¿verdad? Sino que es esa presión que nosotros tenemos de dar la luz, de dar a luz a algo nuevo, y dar a luz a Jesús en nosotros, dar a luz a una nueva porción de su palabra, dar a luz a nuevas almas en los reinos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos tan metidos, tan involucrados, el Espíritu Santo está fluyendo a través de nosotros, que entonces venimos y nosotros podemos llegar a dar a luz a una nueva porción de verdad, para que ya no seamos igual, ya no nos quedemos igual.
Leamos Gálatas 4, 19, que es ahí donde está, lo dice claro. Gálatas 4:19. Y dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces ahí está diciendo: yo vuelvo a sufrir estos dolores. Nosotros podemos sufrir estos dolores para que nosotros podamos dar luz a nuevas personas. Si ustedes conocen a alguien y en serio quieren que se convierta, que conozcan al Señor, cuando llegamos a orar en dolores de parto podemos hacer eso, podemos llegar a ese nivel. Y no solo eso, sino que podemos llegar a que nosotros seamos, como dice aquí la palabra, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cada vez que oramos y tenemos esta experiencia de este dolor de parto, de esta intercesión tan profunda que es hacia adentro de nosotros, es para que una nueva porción de Jesús se forme en nosotros y no nos quedemos igual. Entonces eso es que vamos subiendo en intensidad. No nos podemos quedar orando de la misma manera que cuando comenzamos a orar, porque todos estos niveles de oración indican de que hay un nivel de crecimiento, ¿verdad? Un día podemos comenzar a orar y oramos 3 minutos en entendimiento, y luego venimos y comenzamos a orar en lenguas, y luego venimos y comenzamos a interceder, y cuando sentimos estamos en dolores de parto, porque es el Espíritu Santo, gracias a Dios, porque es por el Espíritu Santo y no por nosotros, ¿verdad? Que venimos y podemos ser cambiados y transformados y dar a luz a una nueva porción de Dios en nosotros. Bueno, y por último, esta oración pues la agrupamos todo junto, que es la oración autoritaria, o la oración de mando, o la oración de reprensión, ¿verdad? En este tipo de oración es cuando hablamos enérgicamente la verdad. Cuando ya estamos en esos niveles y como les digo, no puede haber un orden, ¿verdad? Ustedes pueden comenzar con cierto nivel. Dios es infinito, ¿verdad? Y no hay un orden, no hay una estructura de la forma que nosotros oremos. O sea, podemos venir acá y comenzar de una vez a reprender. Entonces, pero esta oración usualmente la hacemos en grupo acá. Si ustedes lo han visto, que venimos y comenzamos a batallar, comenzamos a guerrear. Pero eso lo tenemos que aprender y nosotros practicar y hacer en nuestros cuartos de oraciones. Expresarnos de esa manera, venir y orar y hablar la verdad enérgicamente, es también cuando nosotros venimos y directamente el Señor le decimos a esos montes que tenemos en nuestro crecimiento espiritual, que vemos un monte que no nos está dejando crecer y lo ordenamos que se vaya al mar, porque hay tanta convicción en nosotros, hay tanta confianza en el Señor, que venimos y le podemos decir: monte, vete, en el nombre de Jesús. Entonces eso es otro nivel de oración, que ya estamos enérgicamente, sabemos la verdad en nosotros, ya tenemos hecho eso en nuestro corazón, y venimos y nosotros y decimos: monte, échate al mar, en el nombre de Jesús. O cuando nosotros venimos y maldecimos a la higuera, cuando Jesús pasó y después de salir del templo, viene y maldice a la higuera, ¿verdad? Es por a todos aquellos árboles que han dado fruto malo, ¿verdad? Si tenemos algún fruto, que nosotros estamos dando un fruto, tenemos una actitud dentro de nosotros, venimos y podemos maldecirlo y decirle: sécate en el nombre de Jesús. Y venir y cortamos eso en el nombre de Jesús. Cuando nosotros venimos y estamos en esta oración autoritaria o de mando, nosotros también le podemos decir a los pozos, a esos pozos que están secos, que suba el agua. Sube, oh pozo, sube, le clamamos y le decimos para que venga y se levante toda esa verdad, ya sea dentro de nosotros o de otra persona. Si ustedes saben de una persona que necesita que sabe la verdad, y decirle a esas aguas que suban y que fluyan, podemos decir y estar en oración y decirle: sube, oh pozo, sube. Te digo en nombre de Cristo Jesús que te levante, que esas aguas fluyan, que vuelvan a fluir, que vengan y esa verdad se haga vida y cobre vida nuevamente en esa persona. Y eso es lo que hacemos en la oración autoritaria. Entonces no solo eso, si también venimos y reprendemos al enemigo, y lo hemos estado viendo ahorita en Efesios, ¿verdad? Que nosotros no tenemos una lucha contra sangre, sino que lo que estamos haciendo es luchando, tenemos un forcejeo, lo explicó el pastor, que nosotros tenemos que venir y ganar a través que forcejeamos, ¿verdad? Y cada vez que nosotros oramos y reprendemos y clamamos y declaramos la verdad, entonces ahí estamos librando la batalla, y lo tenemos que hacer. Es importante que nosotros como jóvenes lo hagamos, porque nosotros, como dice la palabra, nosotros tenemos poder. ¿Tenemos poder o no? Tenemos el poder dunamis, porque dice la palabra que recibiráis poder, ¿verdad? Para ser testigos. Entonces somos testigos. Al enemigo le venimos y le decimos: tú no tienes que hacer acá, tú ya fuiste derrotado. Entonces nosotros podemos venir y ser levantados y venir y romper cualquier cadena que nos tiene atadas en el nombre de Jesús. Y eso lo hacemos en nuestra oración autoritaria. Estaba leyendo una cosa que me encantó, que decía cómo a través que nosotros declaramos esta verdad, porque recordemos quién es la verdad, es Jesús. Entonces nosotros cuando declaramos la verdad, cuando hablamos enérgicamente la verdad, cuando venimos y usamos las
teorías o las cosas que tenemos acá, y usamos eso para venir y hablar la verdad, nuestro aliento se junta al aliento del Dios. Nuestro aliento viene y se une al Dios, y entonces Dios a través de nosotros, por eso podemos venir y romper cadenas, por eso podemos venir y obtener victorias, ¿verdad? Porque nuestro aliento se une al aliento de nosotros, el aliento de Dios se une al nuestro. Y hemos visto también cómo esas batallas, a través hay tantas cosas en nuestra Biblia que nos enseñan cómo las batallas se pelean de manera enérgica. No se pelean, Señor Jesús, yo tengo este problema y perdóname, y así nos quedamos calladitos. No, o sea, se pelean con la espada en la mano. O sea, se pelean, nosotros luchamos y batallamos, y lo que ustedes ven acá no es algo que venimos a hacer solo en la iglesia. Ustedes pueden venir y saltar, esparcir la sangre por su cuarto, venir y agarrar la espada, ¿verdad? Con su nombre, para venir y batallar y romper cadenas. Eso lo tenemos que hacer en nuestro cuarto, porque esas batallas, Jericó, Gedeón contra los madianitas que vino, todo es expresivo, todo es demostrativo, todo lo hacemos a través del Espíritu Santo, y no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar con el fuego apagado así, porque el fuego que viene a quemar, viene a purificar, y no nos podemos quedar quietos. Tenemos que venir y en nuestro cuarto de oración venir, reprender, mandar, maldecir a la higuera, ¿verdad? Tenemos que hacer eso enérgicamente y declarar la verdad para nuestras vidas. No tengamos miedo, jóvenes, porque eso es lo que el diablo nos dice, nuestra carne nos dice, que ustedes, si oran, no es que vaya a pasar mucho. No, o sea, ¿qué tenemos a nosotros? Nosotros dentro de nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesús en nosotros que viene, y Él ya ganó la batalla. Entonces nosotros podemos venir y declarar todas estas cosas cuando oramos. Entonces nos tenemos que dejar llenar por el Espíritu Santo, seguir orando, y esto, como les digo, es en nuestro cuarto de oración. Lo tenemos que aprender a hacerlo esto solitos. O sea, es de vida o muerte, porque es vida para nosotros, para seguir creciendo, porque el Señor no nos dejó para dejarnos igual. El Señor quiere que sigamos creciendo, que sigamos fortaleciéndonos en Él, que vengamos ya con la oración, a través de la oración encontremos más vida en Él. Y imagínense esto, ¿verdad? Porque si todos nosotros, todos los que estamos acá, oráramos en nuestros cuartos y nos volviéramos guerreros de oración y supiéramos pelear la batalla solitos en nuestro cuarto, y venimos a este lugar y venimos y nos unimos y nos agarramos de las manos y podemos obtener victorias juntos, porque ya somos un ejército preparado. No somos como que hay personas que acabamos de aprender solitos, cómo pelear la batalla, no sé cómo, ¿verdad? Me vengo y comienzo a guerrear. No, si venimos y todos estamos preparados porque hemos tenido una experiencia, porque hemos obtenido victorias solitos en nuestros cuartos, y venimos a este lugar, perdón, pero le hacemos lata al diablo, ¿o no? Venimos y entonces tenemos victorias acá, porque necesitamos a nuestra hermandad también. Necesitamos a cada uno de ustedes. Yo los necesito a ustedes para orar. Yo los necesito a ustedes para ya no quedarme igual. Y los necesito a ustedes, que ustedes estén, o sea, llenos del Espíritu Santo, que ustedes hayan orado en su cuarto, pues. O sea, si no lo quieren orar por ustedes, oren por mí por lo menos, ¿verdad? Oremos unos por otros para obtener esas victorias. Pero necesitamos ser esos guerreros. Necesitamos que juntos vengamos y oramos acá. Pero únicamente vamos a estar preparados si practicamos esto, si somos diligentes en oración. Y tengan cuidado, porque el diablo, eso es lo que no quiere. El diablo no quiere que pongamos un pie en nuestro cuarto de oración. Pero nosotros cerramos la puerta, ya no escuchamos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos su sangre, vemos su nombre, vemos su fuego, y ya no nos podemos quedar igual, y venimos y comenzamos a declarar su nombre. Comenzamos a ser transformados. Necesitamos eso. Y si se acuerdan, ¿verdad? Cuando en la conquista de Canaán hubo tribus que se quedaron, bueno, ya habían como que obtenido su parte, ¿verdad? Pero ellos vinieron y ayudaron al resto de las 10 tribus a conquistar su territorio. Ellos dijeron, bueno, aquí está mi pedazo de tierra que yo sabía que me pertenecían a mí. Nosotros vamos a ir con nuestros hermanos para que ellos obtengan sus victorias, para que ellos lleguen a conquistar esa tierra. Por eso nos necesitamos nosotros acá, para ayudarnos a nosotros a conquistar la tierra, ¿verdad? Amén. Entonces, seamos esos guerreros preparados. Preparémonos nosotros para la batalla en nuestro cuarto de oración. Volvamos, crezcamos, oremos en lenguas, intercedamos, batallemos, hagámoslo solos en nuestro cuarto porque lo necesitamos. Y vengamos acá, cada vez que vengamos acá, yo no sé si han visto, pero el Espíritu Santo se estaba moviendo de una manera increíble, y es porque podemos obtener esas batallas, obtener victorias únicamente si oramos. Amén. Bueno, demos gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo.
Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Vamos a orar ahorita, levantémonos, pongámonos de pie y clamemos por una nueva porción de Él, una nueva porción de su fuego. Clamemos también para que nos ponga en nosotros el querer, para levantarnos en la mañana, para en cualquier lugar, momento podamos orar, podamos meternos con Él, podamos tener comunión con Él. ¿Sí? Amén. Y batallemos. Gracias, Padre. Te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias por tu verdad, Jesús. Te damos gracias por esa sangre preciosa, Señor. Esa sangre que tú has derramado por nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por tu nombre y esa naturaleza perfecta que es la única que nos puede cambiar, Padre Santo. Gracias. Gracias, Jesús, por tu nombre, Padre. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu nombre. Oh, Shararamakusaya. Gracias, Señor, por el fuego de tu Espíritu Santo, porque nos ha llenado, Señor, porque tu fuego nos llena, nos purifica, nos quema, Señor. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos quieres dejar igual, Padre. Gracias, Señor. Oh, Shararamakusaya. Padre, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo, Señor. Oh, Shararamakusaya. Venimos hoy, Padre, y clamamos por una nueva porción de tu verdad, una nueva porción de tu naturaleza, Señor Jesús. Padre, ven y conquista una nueva parte de mi corazón, Señor Jesús. Oh, Ramamakusaya. Pon en mí el querer, Señor, el querer acercarme a ti, Jesús. Me quiero acercarte, quiero conocer. ¿Cómo no conocerte? ¿Cómo no conocer a quien que me salvó, Señor Jesús? Tú que me salvaste, te quiero conocer más, Padre. Padre, Señor, pon en mí el querer conocerte, Señor. Si no hemos sido llenos del Espíritu Santo, clamémoslo, pidámoslo, porque Él es bueno y fiel para darle. Oh, Ramamamakushandra. Padre, dame una nueva experiencia con tu nombre, una nueva experiencia con tu sangre, una nueva experiencia con tu fuego, Jesús. Oh, Shamahaya. Oh, Ramamamakundra Ramamakasaye. Oh, Padre, clamamos para todos los jóvenes, Señor Jesús, que tú los levantes. Vuélvenos guerreros, Padre Santo. Queremos ser parte de tu ejército, como la esposa, Señor. La esposa viene como guerrera, Señor, como parte del ejército. ¿Y cómo no podemos nosotros ser guerreros? Padre, prepáranos, Señor Jesús. Prepáranos, cámbianos, Padre Santo. Cámbianos, Señor Jesús. Oh, Shararamakusaya. Oh, Rababababakusandra Ramamamamakasaya. Oh, Rababababakusandra Ramamamakusaya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Oh, Shamamamamakusaya. Oh, Rababababakesaya. Oh, Rababababakundra Ramamamamakasaya. Oh, Rababababakusandra Ramamaya. Fluyamos en lenguas y levantemos el nombre del Señor. Oh, Sharrabababakusandra Rabababakesaya. Oh, Rababababakusandra Rabababakesaya. Sharrababababakusaya. Oh, Rababababakusandra Rabababakesaya. Oh, Sharrababababakusaya.